Ray Allen fue mucho más que parte del Big Three de Boston o el triple que metió en 2013. Antes de coronarse, hubo una estrella increíble, complicadísima de parar y en muchos sentidos adelantada a su tiempo. Allen compitió al más alto nivel en Milwaukee y se convirtió en el último gran héroe de Seattle. Para ganar el título, tuvo que renunciar a parte del protagonismo y unir fuerzas en Boston. Y cuando ya era una leyenda adorada por todo el mundo, lo hizo de nuevo. Dejó atrás a los Celtics y se marchó a Miami para ganar. Soy David Casas y en este vídeo para Gigantes del Básquet vamos a ver la historia completa de Ray Allen. Si te gusta este contenido ya sabes lo que toca. Puedes suscribirte al canal, dejar un buen like para apoyarlo y ahora sí, dentro vídeo. Nacido en una familia de jugadores semiprofesionales, Ray fue el tercero de 5 hijos. Su padre era militar y cada 3 años debían mudarse, lo que dificultó que echase raíces. Esto lo sufrió especialmente en su adolescencia. Había crecido en el Reino Unido y sus modales y formas eran las propias de un chico blanco. En Estados Unidos, en un barrio marcado por la pobreza y el racismo, era el objeto de burlas de todo el mundo. Se refugió en el baloncesto, jugando contra militares mucho más mayores. Entre ellos estaba su padre, y solo los superó a base de trabajo. A los 15 pegó un buen estirón, y en su año senior lideró al instituto a su primer campeonato estatal. Fue nombrado Mr. Basketball, y las universidades se peleaban por él. Alabama y Kentucky, entre muchas otras, lo querían, pero al final se decidió por UConn. Le prometieron que con el tiempo sería su equipo, aunque Jim Calhoun, el entrenador, le obligaría a ganárselo. La dureza con la que trataba a toda la plantilla le hizo estar aún más convencido de que el trabajo era el camino. En su año de novato fue suplente y número 2, por detrás de Doniel Marshall. Para la temporada sophomore, ya sin opción a la duda, se convirtió en el líder. Se rumoreaba un posible salto a la NBA, pero acordó con sus padres que volvería para un tercer año y explotó. 23,4 puntos, 46,6% de acierto desde el triple, anotó 115 en total, récord del programa, y firmaron una racha de 23 victorias consecutivas. Alcanzaron también la final del torneo de la Big East y esperaba la temida Georgetown de Allen Iverson. A falta de unos pocos segundos y con un poquito de suerte, metió una canasta milagrosa que les dio el título. Un primer gran momento en el clutch de los que iba a protagonizar. Se declaró elegible para el draft de 1996, una clase que sería legendaria en parte gracias a nombres como el suyo. Los Minnesota Timberwolves lo seleccionaron con el pick número 5 y a los pocos minutos se anunció su traspaso. Iba a ser enviado a Milwaukee a cambio del pick anterior, Stephon Marbury. Slam Magazine predijo que de todos los talentos, él era el jugador más propenso a caer en el olvido y la oscuridad. Se equivocaron y no lo hicieron por poco, no. En esta etapa inicial distaba mucho de ser el jugador que hoy es recordado. Era una fuerza ofensiva muy atlética, que corría la pista y machacaba el aro. Desde joven tuvo una obsesión feroz por los mates y le encantaba saltar para mantenerse en el aire y recrear los movimientos de sus ídolos. Jugó los 82 partidos, entró en el segundo quinteto de rookies y completó un debut más que notable. Solo que Chris Ford, entrenador, le lanzó una pregunta que cambió su enfoque vital. ¿Qué rutina sigues para entrenar? Allen entendió que con talento no bastaba para triunfar y que debía ser mucho más metódico. Ya tenía la disciplina para ir al gimnasio y para entrenar, pero no la organización para mejorar de verdad. Volvió a jugar los 82 encuentros con unos promedios que se dispararon, de 13 puntos a casi 20, 5 rebotes y más de 4 asistencias. Pero también le hicieron jugar 40 minutitos por noche, una carga enorme. Rompió varias de sus marcas personales, incluyendo un doble-doble de 40 tantos y 10 rebotes. Era un jugador más maduro y que en verano debutaría como actor de la mano de Spike Lee. Y esa ni siquiera fue la mejor de las noticias. George Karl, que por aquel entonces ya era un entrenador legendario, se sumó al equipo para la campaña 98-99. Lo que muchos no esperaban es que Jesus Shuttlesworth, el personaje que interpretó en He Got Game, se convirtiese en su apodo. Pasó a ser una de las figuras más seguidas y alabadas incluso antes de volver a las pistas. Extendió su contrato a razón de 6 temporadas y 70,9 millones, convirtiéndose así en el mejor pagado de la historia de la franquicia. Fue un año en el que experimentó cierta regresión estadística, pero a nivel colectivo
defensivo estaban mejor armados. Se clasificaron a los playoffs tras años de sequía, y en la primera ronda esperaban los Pacers de Reggie Miller. Aunque la experiencia de Indiana se terminó imponiendo y cayeron 4-0, Ray demostró que estaba hecho para los momentos de máxima presión. Sus números en la serie mejoraron, y como prueba de lo bueno que ya era, quedó el cierre del segundo partido. En un final apretadísimo, se echó al equipo a la espalda, anotó un par de canastas clave y Larry Bird tuvo que ordenar una doble marca sobre él. Sam Cassell, Glenn Robinson y por supuesto él mismo pusieron las bases de un proyecto prometedor y uno que molaba. Sus estadísticas mejoraron de nuevo, dejando por el camino varias actuaciones dignas de la estrella que ya era. Fue seleccionado para acudir al All-Star y compitió también en el concurso de triples. Era un fantástico tirador por aquel entonces, pero su capacidad atlética y física lo hacía aún más peligroso. Defenderlo era muy difícil, porque no se le podía conceder espacio, y a la vez encontraba los caminos hacia la canasta. Esa evolución, junto a un mejor roster, provocó que la primera ronda contra los Pacers fuese muy distinta a la anterior. Una guerra a 5 partidos, con 4 choques durísimos y agotadores. Ya en el quinto, agónico a más no poder, falló un triple en la última jugada. Cayeron eliminados, y pese a su nivel, quedó decepcionado por ese fracaso. Disputó los Juegos Olímpicos de Sydney, donde ganó el oro, y además estuvo entrenando bastante para mejorar su tiro. Quería automatizar su lanzamiento para hacerlo siempre de la misma forma. Y así, en los momentos de máxima presión, no tener ningún problema. Es una pena que esta temporada haya quedado sepultada por los recuerdos que creó después. Fue un año de baloncesto excelso, con toda una serie de hitos en la fase regular. Logró su primer triple doble contra los Boston Celtics, firmó unos cuantos partidos por encima de los 30 puntos, y su porcentaje de triples fue descomunal. Las cosas iban muy bien en Milwaukee, y superaron la marca de los 50 triunfos. Llegaron motivadísimos a los playoffs y al vencer 3-1 a Orlando sintieron que tenían una gran oportunidad. Eso sí, los Hornets se les atragantaron y tras poner el 2-0 tuvieron que remontar un 2-3 en contra. Si las semis fueron una carnicería, la batalla que aguardaba contra un viejo conocido sería peor. Los 76ers de Iverson eran el equipo que se interponía entre ellos y las finales. Vencieron en Filadelfia con 38 puntos suyos, robando la ventaja de campo que les duró poco. Perdieron el cuarto con una actuación muy mala por su parte, y el quinto se les escapó con un fallo garrafal. Tuvo que asumir la responsabilidad en un partido que sería vida o muerte, y se marchó hasta los 41 con 9 triples. Forzaron el Game 7 y no estuvo libre de polémica. Scott Williams, su pívot titular, fue suspendido poco antes del encuentro por una falta a Iverson. Tras perder y quedar eliminados, tanto él como George Karl acusaron públicamente a la liga de haber manipulado la serie. Señalaron que el criterio arbitral estuvo sesgado, citando que se pitaron 186 faltas a favor de Filadelfia frente a 120 de Milwaukee. Y pese a la derrota, sus números fueron dignos de la gran estrella que ya era. 25 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y un 47,9 desde el triple. Con el objetivo de dar el salto definitivo hacia el título, en la agencia libre firmaron a Anthony Mason, un ala pívot duro y veterano que venía de ser All-Star. El problema fue que chocó con todas y cada una de las figuras del vestuario, especialmente con su entrenador. Dinamitó la química, obligó a cambiar el estilo de juego y salió todo bastante mal. Ray mantuvo su nivel y regresó al All-Star por tercera ocasión consecutiva. Lideró la liga en triples anotados, rompió su mejor marca y por primera vez se perdió unos pocos partidos. Hasta el momento había jugado 400 consecutivos, una racha imponente. Es doloroso preguntarse qué hubiese sucedido si en lugar de fichar a Mason hubiesen ido a por otro perfil. Esto es básquet ficción, pero está claro que destrozó el vestuario, destrozó la química y aceleró la desaparición del proyecto. La relación entre él y Karl estaba completamente rota. En lo personal, nunca entendió por qué no le gustaba como jugador, lo que tensó aún más el ambiente. En lo deportivo, rendía a un nivel excepcional, pero la gerencia
había decidido apretar el botón de traspaso, y como si fuese una película, se produjo durante el trade deadline de 2003. Los Bucks se enfrentaban aquella noche a Seattle. Mientras hacía sus calentamientos de tiro, varios periodistas corrieron a preguntarle cómo estaba. Fueron ellos los que le dijeron que acababa de ser traspasado a los Sonics. Fue un movimiento que no gustó a los fans de ambos equipos, aunque en Seattle descubrirían pronto que les salió bien. Debutó con 26 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias ante los Lakers. Se estableció como la primera opción absoluta y alcanzó los máximos de su carrera. Un problema en el tobillo le obligó a perderse los primeros 26 encuentros de la siguiente regular season, y tras ello encadenaría otros 56 jugados. Regresó con su puntería intacta y a tiempo de recuperar su estatus de All-Star. Lo dramático para él es que el traspaso le hizo retroceder en lo colectivo. Seattle estaba lejos de competir por los playoffs y sin su líder arrancaron fatal. No hubo manera de remontar y únicamente ganaron 37 partidos, quedándose fuera de la postemporada. Pasó el verano y gracias a su liderazgo y al de Rashard Lewis, Seattle arrancó muy bien. Sorprendieron a la liga con un balance de 15 victorias y solo 3 derrotas. En diciembre viajaron a San Antonio, quienes eran los claros candidatos al título, y les vencieron en un final de infarto. Parecía que todo le salía al bueno de Ray, y su porcentaje de acierto de 3 se marchó en este tramo hasta el 44%. Fue la sexta ocasión en la que le seleccionaron para el All-Star, acabó noveno en la pelea por el MVP y entró en el segundo quinteto All-NBA, una de las mejores temporadas de su carrera que le fue reconocida. Ya en los playoffs, y como solía hacer, su impacto aumentó. Vencieron 4-2 a los Kings en una primera ronda en la que promedió 32 puntos. Probó al resto de la liga que si le pedían puntos, él los podía dar. En las semis plantaron una batalla épica contra San Antonio. Llegados al agónico sexto partido, Tim Duncan anotó una bandeja que colocó a su equipo arriba a falta de 0,5 segundos. En la última jugada, Allen logró zafarse de su defensor y lanzó un agónico tiro para salvar la temporada. De forma dramática, falló, fueron eliminados y juró venganza ante San Antonio. Consagrado como uno de los mejores jugadores de la liga, le ofrecieron una jugosa renovación, 5 años y 85 millones de dólares. A nivel de grupo, fue un caos aterrador. McMillan dejó Seattle y llegó Bob Weiss, que fue despedido tras 30 partidos. Bob Hill tampoco enderezó el rumbo y el 35-47 final fue triste. Dentro de la frustración por la marcha del equipo, él protagonizó un inusual momento. El 13 de enero fue suspendido varios partidos por una pelea con Keyon Dooling y tras la sanción regresó y protagonizó un encuentro legendario. Se enfrentaron a los Suns en una noche ultraofensiva que acabó con varias prórrogas. Anotó un tiro milagroso para esquivar la derrota y tras ello otro espectacular sobre la bocina para ganar 152-149. En aquel lejano 2006 rompió el récord de triples de la liga con 269, una marca que aguantó hasta que llegó Stephen Curry. La pena fue que no estuvo bien rodeado. La siguiente temporada registró el máximo promedio anotador de su carrera con 26,4 puntos, siendo All-Star de nuevo e incluso logrando su mejor partido con 54 puntos. Pero cargar así con el equipo tuvo un precio muy caro. Poco después del fin de semana de las estrellas, se vio obligado a someterse a una cirugía en ambos tobillos. A partir de ahí, no volvió. Nadie supo en ese momento que había disputado el último partido con los colores de Seattle. En la noche del draft, fue traspasado a Boston. Danny Ainge jugó con el resto de la liga. Una vez conseguido Ray Allen, la siguiente pieza fue Kevin Garnett, que por fin accedió a salir de Minnesota tras años de muy poca gloria y muchos fracasos. Con Doc Rivers al mando, formaría parte del Big Three, y se aprecia poco que el peor parado fue él, porque venía de hacer sus mejores marcas y de tener el protagonismo total. De la noche a la mañana se vio con un rol mucho más reducido, y pese a ser importante, ya no sería el número 1. En el All-Star se llegó a discutir si mereció ser MVP, y la mejor de las noticias fue el brillante resultado que lograron: 66 victorias y solo 16 derrotas. A pesar de su dominio en la fase regular, el camino en los playoffs de 2008 fue espinoso. Se marcharon hasta el séptimo contra un rival inferior como Atlanta, y les pasó lo mismo contra los Cavaliers de LeBron. No fueron capaces de ganar fuera de casa en ambas rondas, y mucha gente dudaba sobre su capacidad para ser campeones. Lograron vencer a Detroit en 6,
y tras 22 años volvieron a las finales. Por el otro lado, llegaban los Lakers, el rival deseado. Allen cumplió con su rol en los dos primeros y el equipo se puso 2-0 arriba. Era la mejor forma de empezar, porque les esperaban 3 partidos muy duros lejos del TD Garden. El tercero lo palmaron y el cuarto iba en la misma dirección. Se vieron 24 puntos abajo en el segundo cuarto. Parecían destinados a la derrota, solo que no pensaron en bajar los brazos. Él jugó los 48 minutos sin descanso, sabiendo que la gloria les esperaba. Esta canasta sentenció el partido. Era un 3-1, y aunque perdieron el quinto, volvían a su estadio con 2 oportunidades para coronarse. Lo que no se pudo ver venir fue la paliza sin paliativos que le pegaron a los angelinos. 131-92, un encuentro en el que no dejaron de anotar desde el perímetro. Él anotó 26 puntos y encestó 7 triples, récord por aquel entonces en un partido de las finales. Sacrificó su importancia para ganar un título, y lo consiguió. Cerró aquel cruce con 20 puntos por noche, un 50,7% de acierto y 22 triples anotados en la serie, otro récord. Fue tremendamente eficiente, y si bien tiende a quedar por detrás de la relevancia de Pierce y de Garnett, fue un triunfo colectivo. Al año siguiente volvió a ser All-Star e incluso rompió un récord de Larry Bird. Se transformó en el jugador con más tiros libres anotados de forma consecutiva en la franquicia. La temporada de Boston estaba siendo muy buena, hasta que llegó la tragedia de Garnett. Una grave lesión de rodilla descartó su regreso, y sin su presencia, repetir títulos sería imposible. En la serie contra Chicago fue una montaña rusa. 4 puntos en el primero, 30 en el segundo, 10 en el quinto y 51 en el sexto. Encuentro que se resolvió en la tercera prórroga de una serie que ya había tenido otras 4. Este cruce fue una locura, una maratón, y pese a sobrevivir, llegaron mermados físicamente para competir contra Orlando. Dieron batalla y llegaron a estar empatados a 2, pero la ausencia de Kevin fue una losa demasiado pesada. Boston cayó en el Game 7 y desde ese punto buscarían recuperar la gloria. Tras una fase regular notablemente peor que las anteriores, se enfrentaban a los playoffs con el equipo al completo. Curiosamente, esta vez fueron más sólidos. Tumbaron 4-1 a Miami, a Cleveland en 6 y a Orlando en otros 6. Fruto de la edad y del paso del tiempo, Ray fue mucho más inconsistente, pero estaban de vuelta. Y otra vez esperaban los Lakers. Tras caer en el primero, lograron la victoria en el siguiente con una explosión de las suyas. 8 triples en 11 intentos, con 7 de ellos en la primera mitad. Lograron poner el 3-2 y necesitaban ganar un partido en Los Ángeles. En el sexto se fueron apalizados, y en el Game 7 ambos equipos firmaron una de las peores actuaciones nunca vistas. Se cascó un 3 de 14 en tiros y obviamente perdieron. Renovó por 2 temporadas y 20 millones y firmó una buena fase regular. Volvió al All-Star por última vez y esta ya era la 10ª ocasión. El momento cumbre llegó precisamente ante Los Ángeles. Necesitaba meter 2 triples para batir el histórico récord de Miller y lo hizo. Lo logró de forma más rápida y con mejor eficiencia, lo que le aupó al número 1 en la tabla. En la postemporada cayeron contra los Super Heat y poco a poco se acercaba el final de ciclo. La situación era cada vez más tensa. Sufrió dolores en el tobillo que limitaron sus minutos y tuvo roces constantes con Rajon Rondo. Según contó, el base llegó al punto de decidir no pasarle la pelota y le aseguró que la siguiente temporada no estaría en el equipo. Rondo tampoco estaba tan equivocado, y es que en el trade deadline estuvieron muy cerca de mandarlo a Memphis. Esto se canceló en el último momento, pero Doc Rivers ya se lo había contado. Esto le dolió muchísimo y para rematarlo lo mandaron al banquillo para meter a Avery Bradley, que estaba en su segundo año. Alcanzaron las finales de conferencia pese a todo y forzaron un Game 7 contra Miami, un esfuerzo titánico que acabó en derrota y despedida. Boston le ofreció 2 temporadas y 12 millones, Miami solo la mitad de dinero, pero con una promesa: tendrían un rol reservado para él y competirían
competían por el título, de héroe a traidor. Así cambió su imagen para la liga y sobre todo, para los fans y sus compañeros. El Big Three dejó de existir y se unió al campeón para hacerlo aún más peligroso. Recuperó su dorsal original y a los 37 jugó 79 partidos, con más de 25 minutos por noche. Anotó casi el 42% de los triples que intentó y encajó a la perfección en un roster que desplegó un juego fenomenal. En el cruce de primera ronda contra los Bucks, rompió el récord de más triples anotados en la postemporada, que volvía a pasar de las manos de Miller a las suyas. Esa fue su mejor serie, porque contra Chicago estuvo más limitado y contra los Pacers más o menos lo mismo. Así llegaron las finales contra San Antonio, en las que protagonizó el gran momento de su carrera. Todos lo conocemos, todos lo recordamos y sí, lo vamos a volver a ver. Sentí que iba bajito, como si no fuese a llegar, no había ruido, el balón entra en la red y entonces escucho el rugido, la emoción y el estadio tronar. Toda una carrera construida para vivir un momento así, miles y miles de entrenamientos, para acabar anotando en la situación más dramática de todas. Gracias a él pudieron jugar la prórroga, vencieron y en su 11º Game 7 se coronó campeón. Ya no le quedaba mucho baloncesto en el cuerpo y volvió para cumplir con su contrato. El objetivo era conseguir el ansiado three-peat. Disputó 73 partidos en su rol secundario. Viejo rockero nunca muere y volvió a dejar destellos de su letalidad. En las semifinales de conferencia metió 19 puntos contra Brooklyn y clavó 4 triples fundamentales en el último cuarto del tercer partido contra Indiana. Luego llegaron los Spurs y, bueno, los atropellaron. Les partieron la cara de una forma durísima, desplegando un baloncesto colectivo que estaba a años luz de los Heat. Se convirtió en agente libre y fue llamado por LeBron para ver si se unía a su nuevo reto con Cleveland. Los Bucks y los Celtics lo buscaron un año más tarde y el 1 de noviembre de 2016 anunció su retirada. Quería disfrutar de todo lo que le ofrecía la vida y que no era el baloncesto. Esa idea la plasmó en la carta que acompañó a su anuncio y también la repetiría en su discurso del Hall of Fame. Disfrutó del camino, de los triunfos, de los títulos, de la gloria, pero sobre todo, disfrutó del trabajo duro, de ir día a día al gimnasio, de mejorar sus hábitos y en definitiva de convertirse en la persona y jugador que fue. Ray Allen dejó una huella que va mucho más allá de las estadísticas, sus 2 títulos o aquel triple que forma parte de la historia. Su carrera fue una evolución constante, del escolta explosivo de Milwaukee y el pedazo de jugador que fue en Seattle al tirador más letal y metódico que vimos en Boston y Miami. Pero lo más importante es cómo lo logró. Allen nunca quiso depender del talento. Su grandeza se construyó en los hábitos, en levantarse cada mañana, en entrenar y en repetir miles de veces lo que quería perfeccionar. Acabó por demostrar que la excelencia no aparece de repente en una gran noche. Se construye poco a poco, en silencio, día tras día y año tras año. Muchas gracias a Gigantes por contar conmigo para contaros todas estas historias y si queréis más, ya sabéis lo que toca. Os podéis suscribir al canal, dejar un like y ver también otros vídeos, que otra cosa no, pero aquí baloncesto y contenido de muchísima calidad hay una barbaridad. Un saludo y nos veremos pronto por aquí.